algo que creo que pasa también mucho hoy en día. Vemos como 2 polos opuestos. El polo, de los papás que son extremadamente permisivos y no le ponen ningún límite, ninguna regla a sus hijos. Y por el otro lado están los papás que son muy exigentes y son muy controladores en cuanto a lo que sus hijos hacen, dicen, incluso piensan, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese punto medio? No llegar a la exigencia total, ¿no? Que el niño tenga libertad de hacer cosas y de expresarse de la manera como él, lo sienta, y tampoco llegar a ese punto de decir: "Que él haga lo que sea", ¿no? A mí, o sea, que, como muchos papás creo que hoy en día son, ¿no? Muy permisivos y que entonces caen como en estos extremos. ¿Cómo llegar a ese punto intermedio? Yo oigo muchos papás o abuelos, sobre todo, que decían, no, a mí con la mirada me manejaban, o sea, nada más me veían y yo ya sabía que me tenía que callar, que tenía que sentar. Sí, entonces nos fuimos de un tipo de crianza, autoritaria, de que solamente con los ojos y ya te callas y no dices nada, al permisivo. No digo que todos, no digo que sea lo normal, pero sí hay muchos que ahora no les va a hacer daño, se van a traumar, entonces quiero hacer las cosas a lo mejor tan diferente porque fueron así conmigo, que me voy al otro extremo, como tú dices, al permisivo, al que todo hagan y que yo no les diga nada. Y entonces aquí en esta parte del tema que hoy estamos hablando de reglas y límites, acaban poniendo las reglas y los límites los niños y acaban mandando en la casa. ¿Sí? Ellos acaban diciendo qué se hace o no se hace porque yo soy tan permisiva que ni me doy cuenta, a veces es tan sutil eso, que a veces ni me doy cuenta que el niño ya está decidiendo todo lo que se hace en esa casa. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Una de las cuestiones que en lo que se cae, el por qué se cae en esto es porque tenemos confundido la palabra autoritarismo con autoridad. Ser autoridad es ese punto medio y ser autoridades es poner reglas y ser firme, como lo decía yo en el tema de berrinches. Para que me funcione, tengo que ser firme. Pensar qué regla voy a poner, pensarla bien. Pensarla bien, ¿a qué me refiero? Hay veces que digo, como les decía, de repente me saco de la manga o al vapor, ahorita se portó mal, entonces, o la pongo ya como regla establecida de que si en toda la semana no hiciste la tarea o no te comiste bien o X cosa que yo quiero que haga toda la semana bien, el sábado no vamos a ir, no vas a ir, primero digo, no vas a ir a la fiesta de tu primita, ¿sí? Y ya lo dije y ya la niña lloró y me hace el berrinche y todo, porque ya le dije, no, ya, sí. Tengo que poner esa regla para cumplirla. Eso es lo primero. Si yo no, eso es ser autoridad, hacer cumplir la regla. Pero aquí, ¿qué pasa? Que a la hora que me doy cuenta de lo que dije, pues si todos vamos a ir el sábado a la fiesta, también no voy a castigar también a los otros niños, o si no hay otros niños, pues yo soy la tía o soy la, no sé, de la familia y ya quedamos si quiero ir ahí. Entonces no se trata de que ahora todos nos vamos a molar porque la niña, y entonces ahí es donde empieza a manejar la niña o el niño, porque dice, bueno, pues no fuimos nadie, pues nadie, todo el mundo se perdió de la fiesta, porque no la voy a dejar sola. Entonces es lo que tengo que pensar, ¿la voy a dejar sola? No la puedo dejar sola. Entonces tengo que pensar que esa regla no la puedo poner. Por eso entonces tengo que pensar, para ser autoridad, tengo que básicamente cumplir esa regla que estoy poniendo. Y para poderla cumplir yo, tengo que pensar antes todos los pros y los contras que tiene el poner esa regla. Hay que ser congruentes con los límites que imponemos, pero también con las consecuencias de que esos límites o esas reglas no se cumplan. Y ahorita Claro. que estamos hablando de consecuencias, es un tema muy interesante también que quería preguntarte sobre qué tan bueno es poner castigos cuando una regla se rompe o no se cumple, o cómo saber qué tipo de castigos poner, ¿no? Porque a lo mejor estamos castigando demasiado por algo que es insignificante, o a lo mejor estamos minimizando la acción cuando sí se debería poner un castigo mayor. Entonces, ¿cómo saber qué tipo de castigos poner justo cuando estas reglas se rompen? Yo les he dejado de llamar castigos por algo, porque asociamos castigo como algo que le haga daño. Y entonces acabamos poniendo un castigo que no tiene nada que ver. Vamos a poner que no cogiera X cosa, ¿sí?
y la estuvo agarrando y agarrando y agarrando, y entonces la consecuencia es, ahora no vas a tu juego de fútbol. O sea, ¿qué tendrá que ver esto con el juego? Lo pongo porque sé que le encanta ir a jugar fútbol y entonces yo quiero que entienda, quiero hasta cierto punto que a la hora que le quito algo que le gusta mucho, le va a hacer daño y va a entender, pero no funciona así, créanme que no funciona. No combinen castigos o consecuencias, por eso les digo, castigo sería lo estoy castigando, pero el deporte es necesario. Entonces, yo primero les diría, el deporte nunca lo pongan como una consecuencia o un castigo, nunca lo pongan, pero menos si no tiene nada que ver como en este caso. Si no me hiciste caso de que no lo cogieras, ¿cuál sería la consecuencia lógica de que está cogiendo algo y yo le dije que no? Pues quitárselo y no te lo voy a dar en todo el día. No, tampoco pongan muchas consecuencias de te quito esto por un mes o no ves tele en una semana. No, porque tampoco volvemos a lo mismo. Tengo que poner reglas que voy a hacer, que voy a cumplirlas, que voy a hacer cumplirlas. Y la verdad es que si le quito la tele en un mes, a la semana, o se me va a olvidar o va a decir, ay, no, ya que la aprenda, ¿sí? Entonces, no pongan tan extensas las consecuencias, pero entonces por eso yo le llamo más consecuencia, una consecuencia lógica. Y entonces también es importante que como papás les enseñen a sus hijos la consecuencia de romper esa regla. No vas a salir a jugar ya durante toda la tarde y tener consecuencias como las llamas que sean congruentes. No voy a decir, no vas a salir a jugar en toda la semana. No, o sea, hoy no vas a salir a jugar si hoy no cumples con la tarea. Entonces la niña ya tiene claro, por un lado, cuál es la regla, qué es lo que tiene que hacer y la consecuencia de no hacer eso que le están pidiendo. Exacto.